Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Por cierto, gente, comenten si se me olvidó mutear el gameplay de fondo. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal para que le llegue a más gente. Ahora sí, sin más que decir, el fanfic. Capítulo 41. Adelante, desenvaina la espada. Takeo-san, ¿has vuelto? ¿Pasaste la selección? Tan pronto como Takeo regresó, Senjuro salió a recibirlo. Takeo asintió con una sonrisa cálida. Pasé. Así que volví directo. ¿Está Kyojuro-san en casa? Mi hermano regresó hace unos días, pero solo se quedó un día antes de partir de nuevo. ¿Otra misión? ¿Un demonio que requería un Hachira para controlarlo? Takeo miró a Senjuro sorprendido. Claro, para un Hachira era normal estar siempre en misión, luchando o cazando demonios. Pero casos que necesitaban un Hachira eran raros, a menos que hubiera grandes pérdidas o un demonio de los 12 Kizuki apareciera, imposible de manejar para los cazadores normales. Por lo general, los Hachira tenían algo más de margen en su agenda. Esa pausa les permitía incluso entrenar a un Atsuguko. Eso no lo sé, respondió Senjuro. Quizás sea un demonio especialmente escurridizo o algo así. Sacudió la cabeza. Los demonios eran maestros del sigilo. Si uno tenía habilidades avanzadas para ocultarse, enviar cazadores normales no serviría. Era razonable que un Hachira se encargara personalmente. Además, mientras cumplían sus misiones, los Hachira buscaban cualquier pista sobre el rey demonio, una tarea que consumía mucho tiempo. Ya veo, Takeo dijo con cierta decepción. Esperaba contarle a Kyojuro-san sobre el estilo de respiración que desarrollé. Espera, tu propio estilo de respiración. ¿De verdad? Los ojos de Senjuro se abrieron sorprendidos. Takeo asintió. Sí, lo logré. Aunque el proceso fue un poco complicado. Solo pensar en su nueva respiración de lobo le hizo recordar a Muichiro Tokito, quien prácticamente inventó su propio estilo desde el primer día con la espada. Para el tercer día ya tenía una fuerza aterradora. Takeo solo pudo vencerlo gracias a su extraordinaria regeneración. Pero ahora, unos días después, Muichiro probablemente se había vuelto aún más fuerte. Si esto sigue así, nunca lo alcanzaré, pensó Takeo, a menos que encuentre la forma de ganar el poder de 2B. Suspiró, sintiendo algo de envidia por el talento inmenso de Muichiro. Mientras tanto, Senjuro parecía aún más impresionado con Takeo. Tienes un talento increíble, Takeo. Si tuviera la mitad de lo que tú tienes, probablemente ya sería miembro del cuerpo de cazadores de demonios. Así podría ayudar a mi hermano. Sé que lo dices con buena intención, pero en este momento parece que te estás burlando de mí, Takeo-san. No quise decir eso. ¿Por qué piensas así? Senjuro se agitó, moviendo las manos nerviosamente. Takeo dio un paso y le dio una palmadita en el hombro. No te preocupes, solo estoy siendo un poco mezquino. Senjuro no entendió muy bien qué quería decir, pero dejando eso de lado, algo vino a su mente y dijo rápidamente, cierto. Antes de irse, mi hermano dijo que tenía un regalo para ti. Si no llegaba a tiempo, me pidió que te lo entregara. Voy a buscarlo. ¿Un regalo? Takeo observó con curiosidad cómo Senjuro se alejaba con una prenda doblada en brazos. ¿Kyojuro le había dejado un regalo? Se preguntó qué podría ser. Con curiosidad y anticipación, Takeo se sentó en el porche frente al patio, bebiendo el té que Senjuro le había preparado. Poco después, Senjuro volvió, llevando cuidadosamente la prenda. Takeo dejó la taza y preguntó, «¿Esto es? Es una ori que mi hermano te preparó», explicó Senjuro mientras desdoblaba la prenda. Cuando Mitsuri-ne-san pasó la selección final, recibió uno igual. El aori era blanco puro, sin adornos ni estampados. Senjuro agregó que si a Takeo le gustaba algún color o símbolo, podría bordarlo después. El motivo de llamas en el aori de Kyojuro había sido añadido por él mismo. También formaba parte del escudo familiar Rengoku. Takeo tomó el aori, se lo puso y dio una vuelta frente a Senjuro. A pesar de haber usado solo un kimono marrón sencillo, el aori hizo una gran diferencia. Transformó toda su presencia. Sin rodeos, pasó de ser un personaje secundario anónimo a un miembro destacado del reparto. Ahora tenía algo exclusivamente suyo. Las mangas son un poco largas, comentó Takeo, moviendo los brazos y viendo que la tela le llegaba más allá de las muñecas y casi hasta los tobillos. Me queda grande. Mi hermano dijo que todavía estás creciendo,
así que lo hizo un poco más grande a propósito, explicó Senjuro. Takeo tenía unos 12 años, en realidad 11, y estaba en plena etapa de crecimiento rápido. Sin duda crecería en altura durante los próximos meses. Como Hachira de la llama, Kyojuro no podía estar siempre en casa, así que no podría ajustar el Aori en tiempo real. Por eso lo hizo un poco más grande, para que Takeo pudiera usarlo al menos un año entero. Entendiendo la intención, Takeo miró el Aori y sonrió. Se giró hacia Senjuro y dijo, me gusta mucho. Cuando Kyojuro-san regrese, se lo agradeceré en persona. Me alegra escucharlo, respondió Senjuro con una sonrisa. Ah, y una cosa más, mi hermano dijo que si vuelves, puedes usar el campo de entrenamiento cuando quieras. Hasta que tengas tu uniforme y espada Nichirin, puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Además, te dejó un plan de entrenamiento y me pidió que supervise tu progreso. Senjuro siguió explicando, detallando el régimen que Kyojuro había preparado cuidadosamente para Takeo. La mención del plan de entrenamiento tensó un poco a Takeo. Le preocupaba que Kyojuro hubiera intensificado aún más las cosas, pero recordó que su regeneración había mejorado desde la selección final y eso le dio un poco de tranquilidad. Quizás fuera por su edad o por el entrenamiento con las técnicas de respiración, pero su capacidad de recuperación era claramente mejor que al principio. Incluso sin usar activamente la respiración para mejorar su cuerpo, su regeneración natural aumentaba día a día. Quizás algún día no necesitaría activar sus poderes conscientemente, sus heridas sanarían instantáneamente por sí solas. Incluso podría tener habilidades como las de Logan en su mejor momento, pero en ese caso, ¿no sería distinto de un demonio? Un demonio que no teme la luz del sol ni come humanos. Quizás ni siquiera sería un demonio, pero si los demonios de verdad se enteraran, ¿se volverían locos de celos? Bueno, y lo más importante, también podría convertirlo en objetivo. Después de todo, un humano con regeneración infinita sería un alimento perfecto a largo plazo. Mierda. Ni lo pienses. Vestido con su Aori, Takeo siguió el régimen de Kyojuro a diario. Más de 20 días pasaron en un instante. Durante ese tiempo, Kyojuro no regresó, pero alguien sí. El hombre que vino a entregar la espada Nichirin de Takeo. El espadero era un tipo excéntrico que llevaba una máscara de color fuego. La máscara era ridícula, la boca parecía que soplaba algo, toda pintada de rojo, con ojos enormes y cejas tan gruesas que casi tapaban los ojos. Quizás fue de mala educación pensarlo, pero Takeo la encontró divertidísima. Afortunadamente no se rió en voz alta, porque sabía quién era. Era uno de los herreros del cuerpo de cazadores de demonios, responsables de forjar las espadas Nichirin. Sin ellos, incluso los espadachines más fuertes serían impotentes contra los demonios. Takeo recibió respetuosamente al espadero en la finca Rengoku. El hombre depositó la espada terminada con cuidado, hizo una reverencia y dijo, «Soy Tetsudoshi. A partir de hoy, seré el herrero encargado de forjar las espadas de Kamado Dono. Ahora, adelante, desenvaina la espada». Tetsudoshi levantó la cabeza para mirar a Takeo, frotándose las manos, emocionado. Parecía incluso más ansioso que Takeo por ver la espada revelada. Capítulo 42. Primera misión oficial. Aunque no entendía del todo por qué el herrero estaba tan emocionado, Takeo tomó la espada Nichirin que habían forjado especialmente para él y colocó su mano firme sobre la empuñadura. A simple vista, la espada parecía bastante común, ni muy larga ni muy corta. Pero, a petición suya, la tsuba, la guarda, tenía la forma de garras de lobo, con 3 afiladas protuberancias ligeramente curvas y pequeños dedos que imitaban una pata. La empuñadura era de un verde grisáceo, un color que le recordaba al viento. Takeo agarró con fuerza la empuñadura, sacó la hoja con un movimiento suave y la sostuvo vertical frente a él para examinar el filo. La hoja, de un blanco plateado brillante, irradiaba una sensación fría y peligrosa. Se veía a simple vista que era una espada excepcionalmente afilada. Estaba a punto de elogiar la artesanía cuando algo le hizo abrir los ojos de par en par. Mientras sostenía la espada y se concentraba en ella, el color comenzó a cambiar, justo frente a sus ojos. Toda la hoja se tornó gris verdosa, mientras el filo adquiría un tono pálido, casi blanco grisáceo. En un instante, su espada Nichirin cambió de color. Takeo se quedó boquiabierto, pero antes de que pudiera decir algo, Tetsudoshi, el herrero, se agitó emocionado como si fuera a explotar. «Verde. ¿Por qué es verde? Pensé que sería roja. Tu cabello, tus ojos, son claramente rojos. Pareces uno de los hijos de la llama. Entonces, ¿por qué es verde? Tetsudoshi-san intentó calmarlo Takeo.
¿puedes tranquilizarte un poco? El herrero se congeló de inmediato, quedó rígido como estatua, pero un segundo después volvió en sí y aclaró la garganta. Ejem. Disculpa, Kamado Dono. Fue grosero de mi parte. No pasa nada, respondió Takeo. Pero, ¿puedes explicar qué pasó con esta espada? Recordó que la espada Nichirin que Kyojuro le había prestado temporalmente tenía un color grisáceo, y la de Asat Yoshizuru también tenía tonos verdosos. Pensaba que quizás tenían las hojas después, pero ahora parecía que no. Ah, eso, dijo Tetsudoshi, tomando aire para calmarse. Las espadas Nichirin cambian de color según quien las empuñe. Cuando se desenvaina una espada nueva por primera vez, se adapta a su usuario, y solo ese primer desenvaine provoca el cambio, añadió con sencillez. Se dice que el color refleja la técnica de respiración que mejor se adapta al portador. Takeo miró la hoja con asombro. ¿Cambia según el usuario? ¿Y solo la primera vez que la sacas? ¿Es eso siquiera científicamente posible? No tiene sentido científico. ¿Qué material en la Tierra hace eso? Bueno, en un mundo de anime, mejor no esperar explicaciones científicas. Ahora que entendía un poco más, Takeo le preguntó a Tetsudoshi. Entonces, ¿por qué estabas tan alterado? Por tu cabello y tus ojos, respondió el herrero señalando ambos. Son rojos, ¿verdad? Para nosotros, los herreros, eso es la marca de un hijo de la llama. Si tu espada también se hubiera tornado roja, habría sido una gran señal. Pero, por desgracia, salió verde. Más bien gris verdoso, murmuró Takeo. Ese no es el punto. Explotó Tetsudoshi. En fin, ya te entregué la espada, así que mi misión está completa. Kamado Dono, cuídala bien. Si se daña o se rompe, yo la repararé. Cada Demon Slayer tenía un herrero personal responsable de su espada Nichirin. El herrero no cambiaba a menos que el Demon Slayer o el herrero murieran. En cierto sentido, eran compañeros de por vida. Aunque el herrero podía encargarse de varios Demon Slayers, el que forjaba la espada era con quien se trabajaba de forma permanente. Takeo pensó que esa relación sonaba un poco rara, pero lo aceptó. Bueno, Kamado Dono, no me quedo más. Te deseo mucho éxito en tus futuras cacerías de demonios. El herrero hizo una reverencia y se despidió. Después de que se fuera, Senjuro apareció cargando un uniforme nuevo del cuerpo de cazadores de demonios, recién planchado. ¿Quieres cambiarte ahora? Preguntó. Sí. Respondió Takeo con determinación. Quizás por su corta edad, el uniforme, al igual que el Aori, estaba hecho un poco más grande, pero no tanto como para estorbar en combate. Los Hachira podían usar sus uniformes como quisieran, gracias a su fuerza abrumadora. Los Demon Slayers normales, como Takeo, no tenían ese lujo. Si seguía creciendo rápido, el uniforme le duraría entre 3 y 6 meses. Además, los uniformes se dañaban fácilmente en batalla, así que devolverlos para ajustes o reparaciones era común. Pero lo que más le interesaba a Takeo era la calidad del uniforme. Senjuro explicó. El uniforme está hecho de un material especial. Resiste el frío, el calor, la humedad y es sorprendentemente transpirable. Pero lo más importante es su capacidad defensiva. Ni siquiera las garras de un demonio normal pueden atravesarlo. ¿Qué clase de tecnología de ciencia ficción es esta? Exclamó Takeo. ¿Ciencia ficción? Replicó Senjuro con una sonrisa. Nada, solo hablo conmigo mismo, respondió Takeo. Se paró frente al espejo, pasando las manos por la tela. Era ligero, no muy pesado, y no muy diferente de ropa normal, salvo porque era un poco más grueso. Y, sin embargo, podía soportar temperaturas extremas y ofrecer alta defensa. Recordó claramente a Asat Yoshizuru peleando contra el demonio del agua, con su uniforme intacto a pesar de las afiladas agujas de agua. Si este material se usara en tecnología, la ciencia de este mundo daría un gran salto. Pero lo que importaba ahora no era de qué estaba hecho, sino que Takeo era oficialmente un miembro del cuerpo de cazadores de demonios. Con su uniforme y espada Nichirin listos, y tras pasar la selección final, estaba preparado. Por lógica, su primera misión debía llegar pronto. Justo cuando pensaba en eso, escuchó el batir de alas afuera. Momento después, su cuervo Kasugai personal entró volando por la ventana y se posó frente a él. Con voz tímida dijo: «Hola. Nueva misión. Ha habido una serie de desapariciones en Gida. El maestro sospecha que hay un demonio involucrado. Miembro del escuadrón Kamado, por favor proceda a investigar». ¿Realmente puedes decir tanto de una vez?
dijo Takeo sorprendido. Dejó de lado la misión por un momento y se maravilló de la inteligencia del cuervo. No solo era inteligente, sino que podía mantener una conversación como una persona. Tras unos segundos, Takeo recogió sus pensamientos y le dijo: «Gracias por entregar el mensaje, Konichiro». Cada cuervo Kasugai tenía nombre y personalidad propios. Cuando un cuervo era asignado a un nuevo Demon Slayer, podía recibir un apodo, a menos que ya tuviera uno de un portador anterior. Takeo no le había puesto otro nombre, pues no creía ser bueno para eso, así que se quedó con Konichiro. El cuervo era tímido y asustadizo, pero trabajaba duro. Ahora que Takeo tenía su espada y uniforme, pensó que era hora de cumplir realmente su papel como Demon Slayer. Después de ver a Konichiro volar hacia el cielo, Takeo se volvió hacia Senjuro y se despidió. «Bueno, supongo que me voy. Es una pena no haber visto a Kyojuro-san antes. Por favor, agradécele por el aori de mi parte». «Lo haré. Ten cuidado ahí fuera, Takeo-san». Senjuro saludó en la puerta de la finca Rengoku mientras Takeo se alejaba. Y así, Takeo comenzó oficialmente su primera misión como Demon Slayer. Capítulo 43. El hijo desaparecido de la familia Akita. El viaje desde la residencia Rengoku hasta Gidan no era muy largo. Si viajaba de día, Takeo podría llegar en menos de 2 días. Durante el trayecto, no se esforzó demasiado para no gastar su resistencia, pero tampoco fue tan lento como para perder tiempo. Mantuvo un ritmo constante, suficiente para asegurarse de estar en las mejores condiciones cuando enfrentara al demonio que se escondía en Gida. Takeo había escuchado de Senjur que el cuerpo de cazadores de demonios asignaba misiones según la fuerza del espadachín, y ese tal Muichiro Kid claramente tenía vínculos con la familia Ubuyashiki. El maestro sin duda sabía lo poderoso que era. Así que si Takeo llegaba a enfrentarse a Tokita en igualdad de condiciones, e incluso ganaba, el maestro también sabría del nivel de Takeo. Eso significaba que, incluso en su primera misión, podrían mandarlo contra un demonio bastante fuerte. Incluso era posible que otros cazadores ya hubieran sido enviados y desaparecido, por eso ahora mandaban a alguien más fuerte. Pero, pensándolo bien, el sistema de clasificación del cuerpo no tiene mucho sentido, murmuró Takeo para sí. Recordaba que alguien como Asahiri Asato, que dominaba solo una o dos técnicas de respiración, ya era Tsuchinoe. Pero Takeo, que había creado un estilo de respiración completamente nuevo, seguía siendo solo un Mizunoto. Claro, la fuerza de combate no siempre se alinea con el rango, pero ¿no deberían los rangos altos significar mayor fuerza? Así que ni siquiera el cuerpo de cazadores de demonios había escapado al mal hábito de clasificar según antigüedad. Se preguntó si existían saltos en el sistema. Ah, sí, lo sabía. Si alguien lograba matar a un miembro de los 12 Kizuki, podía ascender directamente a Hachira sin importar su rango, pero no era fácil toparse con esos demonios, ni mucho menos derrotarlos. Para que matar a un Kizuki calificara para ser Hachira, era lógico asumir que los Kizuki tenían la fuerza de un Hachira. Además, Takeo pensaba que ni 5 juntos podrían vencer a Kijur. Así que no poder derrotar a un Kizuki era perfectamente razonable. 2 días pasaron rápido y Takeo llegó a la ciudad de Gida. Observando a la gente en las calles, instintivamente guardó su espada Nichirin detrás de la Ori y comenzó a planear cómo investigar las desapariciones. Los demonios eran maestros en ocultarse. Una búsqueda normal no daría resultados. Y en un pueblo tan concurrido, los olores estaban muy dispersos. Si no podía acotar la búsqueda a un área específica, ni su olfato agudo le serviría para encontrar un demonio. Eso significaba que su primer paso era hallar a alguien conectado con alguno de los casos. Esa parte no sería difícil. En una época con pocas distracciones, la gente pasaba el tiempo chismeando con vecinos. Cualquier incidente en una casa se comentaba y difundía durante días. Las desapariciones no eran asunto menor y aún se hablaba de ellas. Takeo esperó un rato en una zona concurrida y pronto supo que familia había perdido a alguien. Se trataba de los Akita. Su hijo mayor había desaparecido hacía 3 días, la desaparición más reciente. No había mucha gente en la casa de los Akita. Además del hijo mayor desaparecido, quedaban un hijo menor, de 12 o 13 años, y un padre anciano. La madre había muerto años atrás por complicaciones en el parto, por lo que el padre crió solo a los 2 hijos. Con la desaparición del hijo mayor, habían perdido a su principal sostén, hundiendo su ya difícil vida en una penuria aún mayor. Cuando Takeo llegó, la familia trabajaba en la alfarería. La alfarería era el sustento de los Akita, como muchas familias en Gida. No ganaban mucho, solo lo suficiente para sobrevivir.
La puerta estaba abierta de par en par, y el aroma terroso de la arcilla llenaba el aire. Takeo miró el patio y se fijó en el anciano moldeando barro en una rueca. Vestía un kimono color tierra, con una tela atando su cabello. Su rostro estaba lleno de arrugas, y sus manos cubiertas de barro tenían cicatrices y señales del tiempo. Takeo observó por un momento, luego golpeó suavemente la puerta. Las manos del anciano se detuvieron y miró a Takeo, ofreciéndole una sonrisa. ¿Buscas comprar cerámica? No, vine a hacer unas preguntas, respondió Takeo directo. ¿Dónde desapareció su hijo mayor? La sonrisa del anciano se borró al instante. Miró el uniforme bajo el aori de Takeo con ceño fruncido, luego volvió a la rueca y siguió modelando. No tengo idea. No me preguntes. Ve a jugar a otro lado, chico. Su tono era brusco, pero Takeo notó cansancio en su voz. Parecía que no era la primera vez que le hacían esa pregunta. Takeo dudó un instante, queriendo insistir, cuando una voz suave lo interrumpió desde un costado. ¿Buscas a mi hermano? Takeo se giró y vio a un niño junto a la puerta, vestido con kimono marrón, con el cabello corto atado con una cuerda. Sostenía un cubo de agua, probablemente el hijo menor que acababa de regresar. Takeo le sonrió y asintió. Sí. Investigo las desapariciones. Puedes considerarme detective. Si sabes algo, agradecería tu ayuda. ¿Detective? Sí, un investigador privado que se ocupa de casos extraños, explicó Takeo con sencillez. En esa época, el término detective no era muy conocido en Japón. Aunque algunos lo sabían en ciudades grandes como Tokio o Osaka, en un pueblo remoto como Gida pocos entendían. Pero que nadie supiera no significaba que la profesión no existiera. Takeo ya había decidido que en situaciones así, donde no fuera claro que había demonios, diría que era detective. Era mejor que decir que era del cuerpo de cazadores de demonios. La gente entendía vagamente lo que era un detective, pero no sabían qué era el cuerpo. Pero pareces tener mi misma edad, dijo el niño, mirándolo con sospecha. Takeo estaba a punto de responder cuando el anciano gritó desde el patio. «Here. ¿Cuánto tiempo vas a estar en la puerta? Date prisa y trae esa agua, pronto». El niño llamado Thir entró al patio con el cubo, pero antes de hacerlo, susurró a Takeo. A mi padre no le gusta que hablen de mi hermano. Espérame junto a la plataforma de piedra en la esquina. Te buscaré cuando termine. Luego pasó junto a Takeo y se dirigió al anciano para ayudar con el trabajo. Takeo los observó mientras trabajaban y, tras pensarlo, decidió no interrumpir más. Se dirigió a la plataforma de piedra que Thir había mencionado. El anciano no parecía una persona accesible, pero Thir parecía más abierto. Quizás podría obtener alguna información de él. Capítulo 44. Mi hermano no nos abandonaría. La moneda voló por el aire y volvió a caer. Takeo la atrapó sin interés y miró hacia el cielo que poco a poco se oscurecía. El sol estaba a punto de ponerse, la noche se acercaba. Los faroles de las calles ya brillaban, pero Thir aún no aparecía. No me digas que ese chico me abandonó, pensó Takeo, dudando si aquel niño, aparentemente honesto, le había mentido. Quizá nunca tuvo intención de venir. Justo entonces, escuchó pasos acercándose a lo lejos. Al girar la cabeza, vio que efectivamente era Thir. El chico corría hacia él, con aspecto agotado, claramente cansado del trabajo del día. Apenas llegó, se disculpó. Lo siento. Hace un par de días nos hicieron un pedido grande de cerámica, así que hemos estado muy ocupados. ¿Está bien? ¿Terminaste por hoy? Preguntó Takeo. Sí, casi todo. De todas formas, es hora de descansar. La electricidad es cara, respondió Thir. En esos días, la electricidad había comenzado a llegar a Japón y algunas ciudades cercanas a las grandes ya tenían acceso. Sin embargo, era un lujo y la gente la usaba con moderación, desconectando pronto para ahorrar. Takeo asintió y luego preguntó, «Antes dijiste que me contarías sobre tu hermano, ¿no?» «Sí, te lo diré. Siempre que puedas encontrarlo, te contaré todo», respondió Thir con seriedad y sin vacilar. Mi hermano mayor es Tichir. En la casa de los Akita vivían 3 personas, el padre, Akita Saku, alfarero de profesión, Tichir, el hijo mayor, que cumplía 22 años ese año y que debía heredar el oficio, y Thir, el hermano menor. Pero, debido a las recientes reformas industriales, Tichir estaba decidido a irse a la gran ciudad a buscar trabajo en fábricas, donde creía ganaría más que haciendo cerámica en el pueblo. Saku no entendía las fábricas ni las máquinas y veía la negativa de su hijo como una traición filial y una rebeldía.
por eso discutían mucho. Hace 3 días tuvieron la peor pelea. En un ataque de ira, Tichir destrozó un lote de cerámica recién horneada de su padre. Saku, furioso, lo echó de la casa con un palo. Hir recordó que fue justo al atardecer. Desde entonces, Tichir no había regresado. La mayoría creía que había desaparecido, pero el padre estaba convencido de que simplemente se fue a la ciudad, cumpliendo su sueño, y no hablaba mucho del tema. Por eso, cuando otros preguntaban, los ahuyentaba. La única razón por la que hoy no echó a Takeo era porque parecía joven, de lo contrario, también lo habría echado. Entonces, ¿tu hermano simplemente se fue a la ciudad y no desapareció? Preguntó Takeo, confundido. Hir apretó los labios y dijo con convicción, no. Eso es lo que piensa mi padre. Pero mi hermano, definitivamente desapareció. ¿Por qué estás tan seguro? Inquirió Takeo. Porque mi hermano se preocupaba por nosotros. Si se hubiera ido, al menos me habría dejado una carta. Pero no lo hizo, así que sé que algo está mal, debe haber desaparecido. Su voz subió. Para Hir, aunque su hermano no siempre respetaba a su padre, se preocupaba sinceramente por ellos. ¿La prueba? A pesar de decir que quería huir, nunca se fue sin permiso. Siempre ayudaba en la cerámica y aprendía el oficio. Si lo odiara, se habría ido hace tiempo. Entonces, si estás investigando la desaparición, ayúdame a encontrarlo. Hir hizo una profunda reverencia. Takeo se cruzó de brazos y pensó. Si fuera un caso común, habría esperanza. Pero si había un demonio involucrado, 3 días eran mucho tiempo. No podía prometer algo que quizá no cumpliera. Permanecieron en silencio, hasta que Takeo dijo, haré todo lo posible para ayudarte. Pero no puedo garantizar que lo encuentre. Hir guardó silencio un instante, luego preguntó, ¿es por un demonio? Los ojos de Takeo se abrieron sorprendido. ¿Cómo sabes de los demonios? Ayer, alguien vestido como tú vino a investigar. Dijo que era del cuerpo de cazadores de demonios y que mi hermano podría haber sido secuestrado por un demonio, pero mi padre no cree en eso y por eso lo echó, explicó. ¿Otro cazador vino antes? ¿Por qué llamaron también a Takeo? Takeo, desconcertado, preguntó, ¿sabes a dónde fue ese cazador tras ser echado? Hir negó con la cabeza, se fue poco después. Solo lo vi ir hacia allá, no sé más. Señaló una dirección. Ah, cierto. Hanako Neesan vive por ahí. ¿Hanako Neesan? El hermano desaparecido fue el primero. Quizá ese cazador fue a verla. Takeo parpadeó, momentáneamente sorprendido. Entre los hermanos Kamado, había una niña llamada Kamado Hanako, su hermana pequeña congelada en edad en 10 años, para no crecer jamás. Pero Hanako es un nombre común en Japón, sobre todo en el campo. Después de confirmar la dirección, Takeo se despidió. Antes de irse, dijo, haré todo lo posible para encontrar a tu hermano. Si sé algo, volveré y te lo diré. Por favor, cuento contigo. Dijo Hir, haciendo otra reverencia. Takeo hizo un gesto con la mano sin mirar atrás y se dirigió hacia la casa de Hanako. Su nombre completo era Taniguchi Hanako y tenía 15 años. Vivía con su hermano mayor, Taniguchi Eita, apoyándose mutuamente para sobrevivir. Su familia tenía una pequeña tienda de seda. Eita compraba los hilos, Hanako tejía. La vida había sido decente, hasta que todo cambió hace 4 meses. Eita desapareció repentinamente, dejando a Hanako sola. Al principio pudo sobrellevarlo, pero el último mes la gente empezó a molestarla. Era una joven frágil sin familia que la protegiera, blanco fácil para acosadores. Unos vecinos bondadosos le aconsejaron casarse con alguien de buena familia para tener estabilidad. Pero ella rechazó todos los intentos, confiando en que su hermano volvería. Cuando Takeo llegó a la casa de Hanako ya era de noche. La tienda de seda estaba cerrada y una tenue luz se filtraba débilmente a través de los escaparates de papel, proyectando sombras suaves en el suelo. Takeo se quedó en la entrada, inhalando profundamente. Entrecerró los ojos. Parecía oler algo familiar. ¿Podría ser Asato? Sin dudarlo, dio un paso y llamó a la puerta. Toc, toc, toc. Una voz gritó desde dentro. ¿Quién es? No era la voz de Hanako, sino la de un hombre que Takeo reconoció al instante. Tomó una ligera bocanada de aire y respondió, soy yo. Kamado Takeo. Una voz sorprendida respondió mientras la puerta se abría. Ahí estaba Fangsuru Asato, con su cabello negro y corto, ligeramente despeinado. ¿Qué? Takeo. ¿Pasaste la selección final? ¿Tan rápido? JE es natural. ¿Pero qué haces aquí? Eso quería preguntarte yo.
¿Qué haces aquí, unidad de medida? Mirando fijamente a Asato, Takeo se preguntó exactamente lo mismo. Capítulo 45. Un demonio astuto. Delante de él estaba la unidad de medida, ¿no? No, espera, no una unidad de medida, sino el mismísimo Yoshizuru Asato. En ese momento, no parecía en absoluto un cazador de demonios. Se había quitado el uniforme y llevaba solo una camiseta blanca. En la mano sostenía una bola de arroz, con algunos granos pegados a la cara, sin importarle. La expresión de asombro que mostraba le daba un aire bastante cómico. Takeo lo observó un buen rato antes de hablar. Recibí una misión que decía que había desaparecido Saki, probablemente por culpa de un demonio, así que vine. ¿Y tú? Igual que tú. Estaba cerca, así que me llamaron. Dijeron que otra cazadora me ayudaría. Espera, ¿podría ser tú esa otra cazadora? ¿Qué opinas, unidad de medida? Takeo puso los ojos en blanco y miró a Yoshizuru Asato. La última vez que se vieron, Takeo pensó que Asato parecía confiable. Pero ahora, parecía completamente diferente. ¿Unidad de medida? ¿Qué quieres decir con eso? Yoshizuru Asato no entendía esas palabras de Takeo. Ahora, con la fuerza equivalente a 8 asatos, Takeo decidió ignorarlo y miró dentro de la habitación. Ahí, una joven vestida con kimono carmesí estaba sentada en el tatami, comiendo. Tenía un rostro bonito, con rasgos delicados, cejas suavemente arqueadas y un aura entrañable que despertaba instinto protector. Su cabello estaba recogido en un moño, sujeto con una horquilla. Al ver entrar a Takeo, dejó el cuenco y los palillos, y le saludó con una leve inclinación. Takeo devolvió el gesto y dijo, «Debes ser la señorita Taniguchi Hanako, ¿verdad? Me llamo Kamado Takeo. Al igual que este chico, soy miembro del cuerpo de cazadores de demonios. Oye. Ahora soy un cazador de rango B. Al menos respeta a tu superior, ¿quieres?» Yoshizuru Asato claramente no le gustó el tono despreocupado de Takeo. Se acercó, subió la manga y le mostró la insignia de su rango. ¿Ves eso? Rango B, pero aún no puedes vencerme. Takeo decidió ser sincero. Yoshizuru Asato quedó sin palabras. Jeje, ustedes dos parecen llevarse bien, comentó Hanako, tapándose la boca con una risita, y luego dijo, Kamado-san, pasa, por favor. ¿Ya cenaste? Si no, ven con nosotros. Hoy hice demasiadas bolas de arroz. Acercó una canasta con las bolas de arroz y se la ofreció. Takeo olfateó rápido y se sentó con una sonrisa. La verdad es que aún no he comido, así que gracias por la amable oferta, señorita Taniguchi. Ah, y llámame Takeo, no hace falta añadir honoríficos. Hanako sonrió sin decir nada más. Mientras tanto, Yoshizuru Asato cerró la puerta y se sentó frente a ella. Le dijo a Takeo, la comida de Hanako-san es muy buena. Te espera una grata sorpresa. Takeo lo miró de reojo. ¿Qué descaro tienes al decir eso? ¿Qué quieres decir? Se supone que deberías estar investigando al demonio, pero en lugar de eso estás aquí holgazaneando. ¿Y te haces llamar asesino de rango B? Takeo no ocultó el sarcasmo en su voz. Eso crispó a Asato. Ja. Este tipo. Te has vuelto muy mordaz en el poco tiempo que no nos hemos visto. Y aún más irrespetuoso con tus superiores. Entonces, ¿qué está pasando exactamente? Takeo miró a Asato con más seriedad. Aunque solo había pasado unos días con él, estaba seguro de que Asato no descuidaba sus obligaciones. Si seguía aquí debía haber una razón. Asato suspiró y estaba a punto de explicarlo cuando Hanako intervino desde un lado. Yoshizuru-san, permíteme explicarte. Asato se sorprendió, pero asintió. Claro, funciona. Takeo centró su atención en Hanako. Ella le hizo otra reverencia respetuosa antes de hablar. Esto es lo que pasó. Ayer, Yoshizuru-san me salvó. Yoshizuru Asato había conocido a Taniguchi Hanako justo el día anterior. Ella volvía de comprar hilos de seda cuando se topó con un grupo de matones locales que la habían estado acosando. Decir matones era exagerado, eran hombres mayores, solteros del pueblo que querían casarse con ella, pero la mayoría eran demasiado mayores, algunos casi de la edad del padre de Hanako, así que ella no quería aceptarlos. De hecho, esperaba el regreso de su hermano, pero ellos pensaban que el hermano llevaba tanto tiempo desaparecido que no volvería. Y como Hanako vivía sola, creían que no podría mantenerse mucho tiempo, por eso la presionaban para que eligiera a uno como compañero. Ella se negó y la situación se tornó violenta en un callejón. Como era de esperarse, Yoshizuru Asato llegó justo a tiempo y protagonizó la típica escena de héroe que salva a la damisela. Agradecida,
y al saber que estaba investigando las desapariciones sin tener dónde quedarse, Hanako lo invitó a quedarse en su casa. ¿Y luego te quedaste aquí todo un día? Takeo miró a Asato. Este negó. No. Salí a investigar hoy, pero sigo sin pistas. Hanako-san me dijo que podía quedarme aquí hasta terminar, así que acepté. ¿Realmente no te contienes, eh? Ah, sí. ¿Eso significa que ya tienes donde pasar la noche? Asato le devolvió la pregunta a Takeo. Takeo guardó silencio. Hanako rió y dijo amablemente, si no te importa, eres bienvenido a quedarte aquí también. La habitación de mi hermano aún tiene espacio. Aunque la casa Taniguchi no era grande, su hermano mayor, Eita, había dividido el dormitorio que compartían con tablas de madera, tal vez porque Hanako ya no era una niña. Asato se había quedado en esa habitación dividida la noche anterior, y no había problema si Takeo se unía esta noche. Entonces muchas gracias, señorita Taniguchi. Takeo agradeció cortésmente. Hanako sonrió y se fue a preparar la ropa de cama. Mientras ella se ocupaba, Takeo y Asato intercambiaron impresiones. ¿Y bien? ¿Encontraste algo en estos 2 días? Dijo Takeo. Y, por favor, límpiate el arroz de la cara antes de hablar. Ja. Mira a este tipo. Acabas de convertirte en cazador, pero yo ya soy de rango B. ¿No podrías mostrar más respeto? Asato estaba molesto, asegurándose de recalcar su ascenso de rango. Takeo suspiró largamente. Está bien, está bien. Entonces, por favor, comparte la información que recopilaste estos 2 días, mayor Asato. Eso sonó poco entusiasta. ¿Vas a hablar o no? Irritado, Takeo empujó. Sintiendo la presión, Asato dejó las bromas y se puso serio. Bien, primero, malas noticias. El demonio con el que nos enfrentamos esta vez es astuto, muy listo, y sabe esconderse bien. ¿Qué quieres decir? En los 2 días que llevo aquí, no se ha comido a nadie. Sabe que estamos aquí. La expresión de Asato era sombría. La desaparición de Akita Tichir fue hace 3 días. Asato llegó ayer a investigar. Desde entonces, no ha habido ninguna nueva desaparición en el pueblo. Asato pasó todo el día buscando pistas, pero no encontró nada relacionado con el demonio. Capítulo 46. El olor similar. Yoshizuru Asato continuó. Además, hay otro punto que me preocupa, añadió con gravedad. Las personas desaparecidas en esta ciudad parecen ser todas individuos desagradables. Takeo, sorprendido, preguntó. ¿En serio? ¿Estás seguro? Yoshizuru asintió sin dudar. Aparte del hermano mayor de Hanako, Taniguchi Eita, los demás tenían mala reputación. Desde la desaparición de Taniguchi Eita hace varios meses, 8 personas habían desaparecido en la ciudad. A excepción de Eita y Akita Tichir, el resto eran delincuentes conocidos en el pueblo. Algunos vivían de la herencia sin aportar nada, otros dependían de la familia, y varios tenían antecedentes de robos y hurtos. Pocos, pero suficientes para hacerse notar por sus malas acciones. Por eso, las desapariciones no alarmaron mucho a los habitantes. De hecho, algunos hasta se sintieron aliviados. Por eso también, las desapariciones de personas relativamente inocentes como Eita y Akita fueron recibidas con indiferencia, pues se rumoraba que quizás ellos también tenían actividades dudosas. Todo esto era lo que Yoshizuru había descubierto en 2 días de investigación. Takeo no pudo evitar reír por lo absurdo del asunto. ¿Me estás diciendo que este demonio solo ataca a los malos? Dijo divertido. Eso es lo más gracioso que he oído en mi vida. Después de todo, una vez alguien se vuelve demonio, pierde la razón y la memoria humana. Seguía solo por instinto. No importa qué tan buena persona haya sido, se convierte en enemigo de la humanidad. Comer humanos es su instinto básico. No les importa si son buenos o malos, solo el sabor o la textura. ¿Un demonio que solo come gente mala? Takeo estaba seguro de que algo más raro pasaba. Yoshizuru asintió. Yo también creo que algo no encaja. Si el demonio solo se aprovechara de los malos, ¿qué pasa con Eita y Akita? ¿Revisaste los lugares donde desaparecieron? Preguntó Takeo. No. Ambos desaparecieron al atardecer, en callejones silenciosos donde casi nadie pasa. Nadie los vio desaparecer. Solo podemos investigar el último lugar donde alguien los vio. Entonces no encontraste nada en absoluto, ¿verdad? Frunció el ceño Takeo. Yoshizuru asintió con expresión seria. No encontrar nada en absoluto, ese es el peor escenario. Normalmente,
un demonio deja rastros o un olor persistente. Pero el problema era que, incluso con el olfato agudo de Takeo, no había rastro alguno de demonios en la ciudad. Era como si el demonio no existiera. Los demonios que se ocultan también siempre son los más problemáticos. Según una estimación, podría estar cerca del nivel de un miembro de los 12 Kizuki. Y si fuera así, aunque Takeo y Yoshizuru estuvieran ahí, sería difícil derrotarlos si lo encontraran. Después de una breve pausa, Takeo preguntó, ¿ha desaparecido aquí algún Demon Slayer? No, respondió Yoshizuru de inmediato. Soy el primer cazador de demonios enviado aquí para investigar. Ningún otro ha estado antes. Las desapariciones apenas llevaban unos meses, y la mayoría eran delincuentes, así que salvo sus familias, nadie prestaba atención. Si el cuerpo de cazadores no vigilara estos casos, pronto se habrían olvidado. Después de escuchar todo lo que Yoshizuru contó, Takeo tomó su espada Nichirin y se levantó. Yoshizuru preguntó, ¿vas a patrullar? Olvídalo. Caminé por todo el pueblo anoche y ni un solo demonio vi. Tengo que hacer algo, respondió Takeo. Los demonios suelen aparecer de noche, y la tarde era el mejor momento para buscar. El problema era que este demonio se ocultaba tan bien que patrullar no prometía resultados, pero Takeo sentía que debía intentarlo. No podía quedarse quieto, entonces no iré. Ten cuidado, advirtió Yoshizuru. Takeo asintió levemente. Con su fuerza, no tendría problemas a menos que se enfrentara a un miembro de los 12 Kizuki, pero no se lo dijo a Yoshizuru para no herir su orgullo. Así, salió a patrullar la noche. Pero, como dijo Yoshizuru, el pueblo estaba tranquilo. No había rastro del demonio. Takeo buscó toda la noche, sin éxito. Por un momento dudó de que hubiese un demonio. Si las desapariciones no eran por demonios, ¿serían secuestros? Pero, si fuera así, ¿por qué elegir a delincuentes y no a víctimas fáciles como mujeres o niños? ¿Existía alguien vigilando la justicia por su cuenta? No lo entiendo. Siguió investigando hasta el amanecer. Sin pistas, compró algo para desayunar y regresó a casa de Hanako a descansar. La señorita Hanako era amable y tradicional, una verdadera Yamato Nadeshiko. Aunque Takeo y Yoshizuru la habían inquietado, nunca se quejó, les preparaba comidas y agua caliente. Aunque no sabía qué había hecho Takeo la noche anterior, simplemente le dejó el desayuno listo. Takeo, algo avergonzado por tanta consideración, admiraba la calma de Yoshizuru. ¿Acaso le gustaba a Hanako y quería ganarse su favor? ¿Por qué me miras así?, preguntó Takeo, notando la expresión de Yoshizuru. Estaba pensando, alguien no parece tímido para nada. ¿Cuánto piensas quedarte aquí?, contestó Asato. En cuanto escuchó eso, Takeo entendió la mirada y respondió, 2 días más como máximo. Si no encuentro rastro del demonio, me iré. Luego enviarán a alguien más especializado. El cuerpo de cazadores tenía expertos para todo, combates, rastreadores, investigadores. Si Yoshizuru no lo hallaba, mandarían a otro. Takeo asintió en silencio. Si él tampoco encontraba nada en 2 días, también se marcharía. Primero, porque no podía quedarse indefinidamente en casa de una joven soltera. Segundo, porque no podía perder tiempo. No olvidaba su promesa de vengar a la familia Kamado, ni su objetivo de encontrar a Tanjiro y Nezuko. Por cierto, ese par ni siquiera había participado en la selección final de este año. ¿Dónde diablos estaban? Dejando eso de lado, Takeo, tras el desayuno, tomó una siesta para descansar mediodía. Al despertar, salió a buscar pistas, mientras investigaba más sobre los desaparecidos. Pero en lugar de rastros demoníacos, percibió un olor familiar. Era el aroma de galletas de arroz. O mejor dicho, el aroma de Sakoma Yori. Capítulo 47. Tu cuervo es el complemento perfecto para ti. Sakoma Yori, ¿qué hace aquí? Había pasado bastante tiempo cerca de ella, así que Takeo reconocía fácilmente su olor. Esa leve fragancia a galletas de arroz se había vuelto casi su marca personal, y aunque no sabía si Yori usaba ingredientes especiales, el aroma de sus galletas era un poco distinto a lo común, lo suficiente para que Takeo estuviera seguro de que era ella. Sorprendido de encontrarla en esa ciudad, Takeo siguió el olor hacia donde provenía. No mucho después, la vio al costado de la calle, vestida con un uniforme de Demon Slayer, con una caja atada a la espalda. Al observar más detenidamente, Takeo notó que la caja contenía su espada Nichirin. Por el edicto de prohibición de espadas, los miembros del cuerpo de cazadores de demonios no podían portar sus espadas a la vista en público. Yoshizuru Asato había llegado al pueblo de noche, cuando había poca gente. Takeo, por su parte, usaba el Aori de Kyojuro, que ocultaba bien su espada.
Pero Yori eligió otro método, fabricó una caja para guardar su espada. ¿Un enfoque inteligente? Podrías decir que sí. Al fin y al cabo, los demonios no salen de día, y en la noche, cuando hay que pelear, no hace falta mantener la espada dentro de la caja. Sin embargo, el uniforme de Yori era bastante conservador. ¿Pero por qué no es como el uniforme estándar, parecido al de Kanroji-san? Takeo recordó la ropa de Kanroji Mitsuri y luego volvió a mirar a Yori. Comparado con el atuendo de Mitsuri, el de Yori parecía modesto, incluso demasiado. Tras examinarla, Takeo concluyó que probablemente era porque ciertas partes de Yori eran menos desarrolladas. Claro. Por eso llevaba el uniforme masculino. Después de pasar un rato observándola, Takeo fijó su atención en lo que hacía. Yori sostenía un mapa y preguntaba direcciones a los transeúntes. ¿Estaba perdida? Pensando en silencio, Takeo no tenía intención de acercarse. Al principio asumió que Yori era otro miembro del cuerpo enviado como apoyo, y que simplemente había venido para ver qué hacía, pero parecía que su misión era diferente a la de él. Probablemente había pasado por la zona por casualidad, así que no había razón para retrasarla. Sí. Vamos. No. Conócela. Al menos eso pensó Takeo, hasta que escuchó su voz gritar desde atrás. ¡Ah! Takeo. Takeo se detuvo, resignado, y se giró. La miró con exasperación. Estaba tan lejos, y aún así me viste. Bueno, tu pelo rojo es demasiado llamativo. Te reconocí al instante. Yori señaló sus ojos con orgullo. Mis ojos son como tu nariz. Es mi rasgo especial, pero aún así no te perdiste. Takeo la miró fijamente. El cuerpo de Yori se tensó al instante, miró alrededor culpable y murmuró bajo. No conocer los caminos, no es perderse. Además, es mi primera vez aquí, no conocer el camino es normal. Cuando Yori estaba a punto de soltar otra justificación como con Jiji, Takeo la interrumpió. ¿Dónde está tu cuervo Kasugai? Para los cazadores, los cuervos Kasugai no solo entregaban mensajes, también guiaban a los cazadores a sus destinos. Normalmente no había razón para que Yori anduviera preguntando direcciones por sí misma, pero al preguntar eso, Takeo vio cómo su ánimo bajaba. Con un suspiro, respondió, se perdió. Yori explicó con voz baja y rostro rojo. Yuzu, mi cuervo Kasugai, recuerda la ubicación del cuartel general y puede rastrearme por mi olor, pero si es un lugar nuevo para ella, se pierde fácilmente. Y al lugar al que vamos ahora, nunca ha ido. Yuzu era una hembra, brillante y enérgica, muy parecida a Yori, por eso hacían buena pareja. Si Yuzu había estado antes en un sitio, podía encontrarlo hasta con los ojos vendados. Pero en lugares desconocidos, perderse era casi inevitable. Y esta vez, el milagro no pasó. Takeo pausó y dijo, este cuervo es realmente perfecto para ti. ¡Guau! ¿Te estás burlando de mí, Takeo? Yori captó la broma y le lanzó una mirada sospechosa. Takeo no negó ni explicó, sino que cambió de tema. Entonces, ¿a dónde vas ahora? Voy a un lugar llamado Montaña de Polvo. Creo que es un pico pequeño. Algunos Demon Slayers ya se adelantaron. Yori respondió rápido. Takeo arqueó una ceja sorprendido. ¿Es una misión grupal? Sí. Un cazador de rango intermedio lidera el equipo, con al menos 4 más de diferentes rangos como apoyo. Pero, probablemente ya llegué tarde. La fecha límite era hoy. Pero viendo lo perdida y despistada que estaba Yori, era improbable que llegara a tiempo. Llegar tarde a la primera misión, nadie sabía si eso afectaría su reputación. Takeo no se sorprendió de que Yori tuviera una misión en equipo. El cuerpo asigna misiones según desempeño en la selección final y capacidades actuales. Los más fuertes suelen ir solos, como Takeo. Los que están en desarrollo o promedio, en equipos para ganar experiencia y seguir aprendiendo. Yori era de ese último grupo. Realmente no tienes remedio. Takeo suspiró al ver la expresión nerviosa de Yori. Levantó la voz y gritó. Kotaro. Kotaro, el cuervo Kasugai de Takeo, estaba cerca. Al escuchar su nombre, bajó rápido y se posó en su hombro. ¿Ese sí? Takeo ordenó. Ayuda a localizar al equipo que va a Montaña de Polvo. Si los encuentras, haz que uno de sus cuervos venga aquí para guiarla. Está bien. Kotaro aleteó y se elevó hacia el cielo. Al darse cuenta de que ya no tendría que vagar perdida, Yori sonrió y se lanzó sobre Takeo. Mi pequeño Takeo, sabía que te importaba después de todo. Si sigues saltando así, te juro que te daré un puñetazo. Takeo mostró una cara inexpresiva mientras Yori lo abrazaba y acariciaba entusiasmada. En lugar de soltarlo, ella lo apretó más y dijo en tono juguetón, no seas tan malo.
te daré unas galletas de arroz. No creas que unas galletas me sobornan. Entonces te daré todas las galletas de arroz. ¿No es un buen trato? Vergonzosamente, Iori logró sobornar a Takeo. Después de días comiendo solo bolas de arroz, sushi y udon, estaba harto y sus papilas entumecidas por su falta de habilidad culinaria. Las galletas de arroz especiales de Iori, con su sabor salado y único, se habían convertido en un manjar raro para él. Tras un tiempo sin ellas, realmente las ansiaba. Ah, cierto, aún no pregunté, ¿por qué estás aquí? Después de abrazarlo un rato, Iori recordó lo obvio. Takeo la apartó con mirada exasperada. Me sorprende que tu cerebro de guisante haya pensado en preguntar eso. Bueno, usa esa cabeza tuya poco lista e intenta adivinar. ¿Por qué crees que estoy aquí? ¿Hay un demonio? Correcto. Pero no hay recompensa. Al escuchar eso, Iori se quedó pensativa. Miró de arriba abajo a Takeo, notando que su ropa no tenía polvo ni señales de viaje. No pudo evitar preguntar. ¿Llegaste ayer, no? Sí. ¿Pero que sigas aquí, significa que no mataste al demonio? ¿No lo encontraste? Iori no era tonta, solo no quería pensar mucho, pero cuando se ponía seria, notaba bien los detalles, como ahora. Takeo asintió y estuvo a punto de explicar, pero recordó la aguda observación de Iori y dijo, ahora que lo pienso, llegaste justo a tiempo. Ayúdame a descubrir dónde se esconde este demonio. Capítulo 48. Reacción inusual. ¿Así que simplemente la trajiste? En la casa de Hanako, Yoshizuru Asato miró a Takeo con incredulidad cuando notó que otro miembro del cuerpo de cazadores de demonios se había unido a ellos. Takeo le respondió con indiferencia. ¿Eso es un problema? Bueno, no exactamente, contestó Asato, frotándose la barbilla mientras analizaba la situación. Pero probablemente estamos lidiando con un demonio común y corriente, uno que, a lo mucho, se ha comido a 4 o 5 personas. Para un demonio así, ¿realmente necesitamos a 3 personas para derrotarlo? Hasta ese momento, menos de 10 personas habían desaparecido en el pueblo, así que el demonio no podía haber devorado más de 8 o 9. Un demonio de ese nivel apenas superaba en fuerza a los que se enfrentaron durante la selección final. Cualquier cazador de demonios con rango oficial podría encargarse de uno así solo. No había necesidad de mandar a varios. De hecho, el cuerpo solo había planeado enviar a Takeo para esta misión. Pero como el demonio parecía inteligente y era la primera misión de Takeo, asignaron a Asato para supervisarlo porque estaba cerca y podía ayudar. Además, Asato ya conocía a Takeo, así que le convenía liderar al recién llegado. Pero ahora, se les había unido otra persona, Sakoma Yori, una compañera que ingresó al cuerpo al mismo tiempo que Takeo. Su fuerza combinada ya era impresionante. Además, esa chica debería tener su propia misión, ¿no? ¿De verdad estaba bien que se quedara con ellos? Iori tiene una percepción muy aguda. Creo que podría notar cosas que nosotros no, por eso la traje conmigo, explicó Takeo con naturalidad. Asato estaba a punto de objetar cuando Sakoma Yori hizo una reverencia respetuosa y dijo, Buenas noches, senpai. Esa sola palabra, senpai, envió una ola de satisfacción por todo el cuerpo de Asato. La rotunda negativa que estaba a punto de expresar desapareció al instante. Su rostro se iluminó con una amplia sonrisa. ¿Sakoma Yori? Muy bien. ¡Qué energía! Hasta que tu guía Kasugaikro venga a buscarte, quédate con nosotros por ahora. Cambiaste de actitud enseguida, murmuró Takeo al ver lo rápido que Asato se había dejado conquistar por una sola palabra. Asato lo fulminó con la mirada. ¿No lo entiendes? Niños educados y respetuosos como ella deberían ser guiados por un senpai como yo. Sí, senpai, respondió Takeo arrastrando las palabras con sarcasmo, ganándose una mirada de disgusto de Asato. Claramente, el uso falso de senpai por parte de Takeo no le dio a Asato ninguna sensación de antigüedad ni satisfacción. Asato decidió no discutir y llevó a Yori a la casa de Hanako. La tienda de Hanako aún estaba abierta, y entrar por la puerta principal con un grupo podría perturbar a los clientes, así que entraron por la trasera. Al oír el alboroto, Hanako salió a saludarlos. Al ver a Yori entre ellos, pareció sorprendida y preguntó, «Oh Dios mío, ¿y esta jovencita quién es?» Ella es Sakoma Yori, también miembro del cuerpo de cazadores de demonios. Puedes llamarla simplemente Yori, Hanako-san, explicó Takeo. Cuando Hanako escuchó que Yori era también cazadora, parpadeó sorprendida. Le tomó un par de segundos procesarlo antes de sonreír cálidamente y decirle a Yori, «Hola, señorita Sakoma.
No esperaba que hubiera chicas tan hermosas como usted en el cuerpo de cazadores de demonios. Iori parpadeó pero no respondió. Hanako miró al grupo otra vez y dijo, pasen todos, por favor. Disculpa, señorita Sakoma, todavía tengo otros invitados que atender, así que no podré atenderlos de inmediato. Por favor, siéntanse como en casa. Mientras hablaba, Hanako se apresuró hacia el frente de la tienda. Parecía que había clientes esperando. Una vez que ella se fue, Takeo se volvió hacia Yori y le preguntó, ¿y bien? ¿Notaste algo? ¿Se han estado quedando ambos en la casa de esta señora estos últimos días? Respondió Yori con una pregunta. Takeo negó con la cabeza. Solo me quedé aquí una noche. Él lleva 2. Cuando dijo él se refería a Yoshizuru Asato. Aún sin entender del todo, Asato frunció el ceño y les preguntó, ¿qué pasa? ¿Notaste algo? ¿Por qué preguntas eso? Por la forma en que Takeo interrogaba a Yori, parecía sospechar algo sobre Hanako, pero Asato no entendía exactamente qué. Yori se quedó pensativa y no respondió directamente, en cambio, preguntó, entonces, ninguno de los dos hizo nada inapropiado en estos 2 días, ¿verdad? Claro que no. Respondió Asato de inmediato. Solo he estado aquí, nada más. Definitivamente no le hice nada inapropiado a la señorita Hanako. Entonces eso es extraño, murmuró Yori frunciendo el ceño. Al oír eso, Takeo preguntó, ¿qué es extraño? ¿Qué notaste? ¿No sentiste que nos tenía miedo? Respondió Yori. Esta vez Takeo guardó silencio. Tenía razón. La razón por la que Hanako le había parecido sospechosa era precisamente su comportamiento con él y Asato. A primera vista, ella era educada, casi demasiado, y parecía genuinamente agradecida con Asato. Pero en realidad, Takeo podía sentir un leve rastro de miedo proveniente de ella. Esto era resultado de las habilidades mejoradas de Takeo. Su nariz parecía haberse vuelto más sensible, casi como si pudiera oler las emociones en el aire. Era una habilidad que empezaba a desarrollar y aún dudaba de su confiabilidad. Especialmente después de percibir el estado emocional de Hanako, comenzó a dudar. Después de todo, ¿por qué tendría miedo Hanako a Yoshizuru Asato, quien la había rescatado? Por supuesto, Takeo pensó que tal vez era solo porque ellos eran hombres y llevaban espadas. Hanako, estando en una posición vulnerable, podría tener miedo instintivo. Aún así, el sentimiento permaneció. Y ahora que Yori decía lo mismo, se confirmó que el sentido del olfato de Takeo no estaba equivocado. Hanako definitivamente les tenía miedo. Miedo a los miembros del cuerpo de cazadores de demonios. Espera. Takeo, ¿dices que sospechas que la señorita Hanako es un demonio? Yoshizuru Asato finalmente entendió la conversación. Inmediatamente se sumó y miró a Takeo. Pero tú lo sabes tan bien como yo. Los demonios no pueden aparecer durante el día, y aún así, Asato se quedó en silencio y miró al cielo. El sol ya estaba alto, derramando luz sobre el suelo. Con las ventanas y puertas abiertas de par en par, los rayos también entraban en la casa. Si Hanako fuera un demonio, con tanta luz solar directa se habría convertido en cenizas al amanecer. Era imposible que siguiera allí. Takeo se volvió silencioso hacia Asato y dijo, ¿y si ella está conectada con un demonio? Los ojos de Asato se abrieron ante la sugerencia. Mientras el sol se ponía lentamente en el oeste, otro día llegaba a su fin. Después de un día ajetreado, Taniguchi Hanako cerró la entrada principal de su casa, levantó y aseguró los paneles de madera que servían como persianas para la fachada de la tienda, y finalmente regresó a la casa por la puerta trasera. Pero en el momento en que entró, vio a Takeo, Asato y Sakoma Yori completamente equipados y listos para partir. Hanako se detuvo sorprendida. Su mirada recorrió a los 3 antes de fijarse en Asato. Señor Yoshizuru, ¿qué sucede? Oh, hemos localizado al demonio que ha estado atacando a la gente. Vamos a eliminarlo. Muchas gracias por su hospitalidad estos días, señorita Hanako. Lo apreciamos mucho, dijo Asato con sinceridad y reverencia. Al oír eso, el cuerpo de Hanako tembló levemente. Incluso su respiración se aceleró un poco. Después de unos segundos, finalmente respondió en voz baja. ¿De verdad encontraron al demonio? Solo algunas pistas por ahora, intervino Takeo con una sonrisa. Pero si seguimos el rastro, deberíamos encontrarlo. Hanako-san, ¿estás bien? ¿Te sientes mal? El pelirrojo quiso seguir hablando, pero al ver la expresión de Hanako, cambió rápido a la preocupación. Hanako respiró hondo 2 veces para calmarse, luego forzó una sonrisa y dijo, no es nada. ¿Se van ya? Sí,
respondió Takeo. Hanako inhaló otra vez, con voz temblorosa. Entonces, déjenme despedirlos. Nadie se opuso. Hanako los acompañó hasta la puerta principal. Se quedó junto a la entrada, saludándolos con la mano mientras los veía partir. Sus figuras se alejaron lentamente, desapareciendo en la neblina de la tarde. Hanako se quedó allí parada, mirando fijamente hacia donde se habían ido. Solo después de que sus siluetas desaparecieron por completo, reaccionó. Sin cerrar la puerta detrás de ella, se dio la vuelta y salió corriendo en otra dirección. Sus pasos eran apresurados, muy apresurados. Capítulo 49. Porque, él es mí. El clima esa noche no era bueno. Quizás porque los últimos días habían sido solo cielos despejados, la humedad en el aire había alcanzado su límite. Al caer la noche, el cielo se cubrió de nubes oscuras y parecía que iba a llover fuerte. Bajo ese cielo sombrío, el pueblo, ya cercano al anochecer, se veía aún más oscuro. Hanako corría por las calles en penumbra. Ignoró la llovizna que empezaba a caer y no prestó atención a la oscuridad que avanzaba. Con sus zapatos de tela, corría sobre caminos de tierra y piedra. Justo cuando salía de las afueras, la lluvia se intensificó. Primero una llovizna, luego un aguacero constante y finalmente una tormenta torrencial. La fuerte lluvia empapó la ropa de Hanako y le mojó el cabello, pero a ella no le importó. Se secó apresuradamente la cara y siguió corriendo, firme y decidida, en una sola dirección. No sabía cuánto tiempo llevaba corriendo. Jadeaba. Solo cuando se detuvo se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Se detuvo frente a un pozo muy profundo, se arrodilló en el borde y gritó hacia abajo. «Hermano». Su voz resonó dentro del hueco, pero la lluvia amortiguaba el sonido, haciéndolo débil y apagado. Al no obtener respuesta, gritó aún más fuerte. «Hermano, deja de gritar». Finalmente, su llamado fue respondido. Pero lo que hizo que el corazón de Hanako diera un vuelco fue que la voz no venía desde dentro del pozo, sino desde arriba. Se giró y miró hacia los árboles. En la copa de un gran árbol, junto al pozo, estaba sentado un hombre cuyo largo cabello caía desde las ramas hasta el suelo. Sus rasgos se parecían a los de Hanako, pero en su frente crecía un cuerno, algo que solo tenían los demonios. Sus ojos eran rojo intenso y negro, y sus grotescos colmillos estaban a la vista. No era humano, era un demonio. «Hermano, ¿cómo saliste?» Su voz tembló, sin saber si era por el frío o el miedo. El demonio lamió la lluvia de su brazo empapado con su larga lengua y sonrió maliciosamente. «Hace días que no me traes comida. Tenía hambre, así que tuve que salir a buscar algo para comer. Oye, mi querida hermanita, ¿por qué no has venido estos últimos días?» Los ojos rojo-negros del demonio miraron fijamente a Hanako. Aunque la llamó hermanita, la mirada estaba llena de un hambre voraz, como si la viera como comida. Si no lloviera, Hanako quizá habría visto la baba goteando de su boca, pero ella no notó nada de eso. En cambio, gritó para advertirle: «Cazadores de demonios. Hermano, tienes que correr». Llegaron 3 cazadores de demonios. No eres rival para ellos. Cazadores de demonios. Ah, ellos. El demonio pareció recordar algo. Cuando Kibutsuji Musan lo convirtió en demonio, una parte de la sangre de Musan le transmitió recuerdos sobre el cuerpo de cazadores de demonios y la orden de evitar a sus miembros a toda costa. También había una orden, buscar el lirio araña azul, pero el demonio nunca lo había visto ni sabía cómo encontrarlo. De todos modos, esas preocupaciones podían esperar. Mientras pensaba, su mirada hacia Hanako se volvió cada vez más peligrosa. Esta chica tragó saliva. El demonio había perdido todo recuerdo de ella. Tras convertirse en demonio, parecía haber olvidado su pasado. Cuando se transformó, las primeras personas que vio, aparte de un hombre, fueron esta chica frente a él. Ella lo llamó hermano, y aunque algo se agitó dentro de él, ese sentimiento fue ahogado por el hambre. Él moría de hambre, quería comer, quería devorarla, así que la atacó. Pero ella tuvo suerte y él no. Corrió hasta el borde de un pozo. Impulsado solo por el hambre y sin pensar, resbaló y cayó dentro. Quedó atrapado. Un demonio recién nacido solo tenía un poco más fuerza y velocidad que un humano normal. Unas pocas personas trabajando juntas podían someterlo. No podía escapar del pozo, de paredes lisas y naturales. Afortunadamente, había una pequeña zona protegida en el fondo que bloqueaba la luz solar, si no, se habría quemado al amanecer. Si nada inesperado ocurría, simplemente habría esperado morir en el fondo. Pero había una mujer un poco loca que creía que era su hermano mayor. Jaja, quizás se había convencido de eso. Cuando supo que necesitaba comer humanos para sobrevivir, trajo gente y,
justo frente a él, lo empujó al pozo. Desde entonces, ese demonio vivía siendo alimentado por ella. Aunque no venía a horarios fijos y solo traía a una persona cada vez, podía quedarse en el mismo lugar y recibir comida. Así que aceptó a la mujer y la trató como su hermana pequeña. Hasta hoy, la verdad es que nunca creyó realmente que ella fuera su hermana. Después de todo, ni siquiera eran de la misma especie. ¿Por qué pensar en ella así? Aún así, una extraña sensación, el deseo de protegerla, persistía dentro de él. Esa sensación le repugnaba, pero a la vez quería deshacerse de ella. Pero ella seguía trayéndole comida, así que no podía desecharla, aunque ahora parecía que ya no necesitaba preocuparse por eso. Ah. Cazadores de demonios, sí, dan miedo, habló con voz grave. Pero con la lluvia y el trueno, Hanako no entendió bien lo que dijo. Ella gritó ansiosa: hermano, tienes que correr. ¿Correr? Claro. El demonio sonrió mostrando sus afilados dientes. Al ver que entendía la advertencia, Hanako sonrió aliviada, pero su sonrisa se congeló al instante. Silbido. El cabello del demonio salió disparado como serpientes vivas, extendiéndose y envolviendo a Hanako, sujetándola firmemente. La repentina acción dejó a Hanako atónita. Miró a su hermano con incredulidad y confusión. Hermano. No entendía por qué hacía eso, hasta que el demonio habló. Antes de correr, déjame darme un festín primero. Sonrió maliciosamente, echando el cabello hacia atrás mientras se abalanzaba sobre ella. Su cabello se envolvió con más fuerza, atrayéndola hacia su boca abierta. Pero justo en ese momento, entre la lluvia torrencial, una luz diferente brilló. Respiración acuática, tercera forma. Una joven figura se movía rápido bajo la lluvia, dejando un rastro de brillantes rayos de agua. La luz acuosa avanzaba velozmente, directo al demonio, danzando entre sus mechones de cabello. Silbido. En un instante, el cabello supuestamente indestructible fue cortado en pedazos que cayeron al suelo, destrozados y empapados. Baile fluido. Sakoma Yori apareció frente a Hanako. Cuando Hanako cayó, otros dos la atraparon, Takeo y Yoshizuru Asato. La bajaron suavemente al suelo y luego se giraron para enfrentar al demonio en el árbol. Los ojos rojinegros del demonio se estrecharon al ver lo fácil que fue para Yori arrancarle el cabello. De repente, incontables mechones de cabello volvieron a moverse, retorciéndose en una lanza endurecida que se lanzó hacia Yori. El sonido del metal chocando resonó mientras Sakoma Yori apenas logró desviarlo. Justo cuando quiso contraatacar, vio que la figura del demonio ya había desaparecido bajo la lluvia. Oye, no te atrevas a correr. Sakoma Yori gritó y corrió tras él. El demonio no era muy poderoso, Yori era más que suficiente para manejarlo, así que Takeo y Yoshizuru Asato no lo siguieron. En cambio, se quedaron con Hanako. Su ropa estaba empapada y cubierta de barro tras correr tanto, pero no parecía importarle, solo miraba confundida hacia donde había huido el demonio. Yoshizuru Asato guardó silencio un momento y luego preguntó: Señorita Hanako, ¿por qué lo hizo? Hanako se volvió hacia él, con voz casi instintiva. Porque es mi hermano. Él era la única familia que le quedaba en este mundo. Capítulo 50. No existe Dios. A veces, una vida pacífica puede verse destrozada por un desastre inesperado. Hanako comprendió realmente el significado de esa frase una fría noche de invierno, hace casi 4 meses. Lo recordaba claramente, era pleno invierno y su hermano había salido a comprar hilo para tejer, pero no había regresado, ni siquiera cuando ya era tarde. Preocupada, temiendo que algo le hubiera pasado, Hanako no pudo evitar salir a buscarlo. Siguió el camino que él solía tomar, con la esperanza de encontrar algún rastro. Por suerte, encontró a su hermano. Pero, desafortunadamente, el hermano que encontró ya no era el mismo. Sus ojos estaban salvajes y bestiales, sin rastro alguno de la calidez o amabilidad que alguna vez tuvo. Cuando vio a Hanako, pareció intentar contenerse, pero no pudo evitar abalanzarse sobre ella. Hanako esquivó instintivamente y echó a correr, movida solo por el puro instinto. Tuvo suerte. Mientras huía, vio un pozo cubierto de nieve. Con pasos ligeros, logró cruzar, pero el demonio de pelo largo no corrió la misma suerte. Su cuerpo, más pesado, resbaló y cayó directamente al pozo. El frío clima había congelado las paredes de roca del pozo, haciéndolas aún más resbaladizas, y el demonio no pudo salir de inmediato. Solo entonces Hanako comprendió la terrible verdad. Ella desconocía la existencia de los demonios. Simplemente pensaba que su hermano estaba enfermo. Quería encontrar un médico, pero temía que si los vecinos del pueblo descubrían en qué se había convertido, lo matarían. Preocupación, miedo, confusión e impotencia.
Todas esas emociones la paralizaron, dejándola sin saber qué hacer. Y luego, su hermano dijo que tenía hambre, que quería comer gente. Por miedo a morir de hambre, Hanako, tras días, quizá más de una docena, de angustia interna, finalmente hizo algo que nunca creyó posible en su vida: atraer a un matón que había intentado forzarla hacia el pozo, y empujarlo dentro. Esa fue la primera vez que Hanako mató a alguien, y una vez que cruzó esa línea, ya no pudo detenerse. Tras esa vacilación inicial, se volvió cada vez más experta. Comenzó a caminar por callejones oscuros al anochecer a propósito. Atraía la atención de hombres con malas intenciones, matones, sinvergüenzas, y los llevaba hasta allí, uno a uno, para saciar el hambre de su hermano. Hanako sabía que lo que hacía estaba mal. No debía hacerlo, pero no podía parar. Solo podía aferrarse a una frágil esperanza, que, una vez que su hermano devorara suficiente gente, volvería a ser el mismo, aquel hermano que la protegía, que la amaba y trataba con calidez. Pero, hace unos días, la llegada de Yoshizuru Asato destruyó esa ilusión. Los demonios son criaturas crueles y despiadadas. Una vez que alguien se convierte en demonio, no hay vuelta atrás. La única manera de liberarlos es matándolos. Por eso estaba allí, para aniquilar demonios. Eso le había dicho el cazador Yoshizuru Asato. Solo entonces Hanako se dio cuenta de en qué se había convertido su hermano y despertó del sueño al que se aferraba con obstinación. Pero no se atrevió a confesarle la verdad a Asato, porque, aún así, no podía dejar ir a su hermano. «Señorita Hanako, ya se lo dije», gritó Asato, sujetándola por los hombros. Una vez que alguien se convierte en demonio, no hay forma de revertirlo. La muerte es su única salida. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿qué se suponía que debía hacer? Hanako se derrumbó, llorando y gritando. «Es mi hermano. Mi única familia. ¿Qué más podía hacer? Dime». Sus hombros temblaban violentamente. «De pequeña, me trenzaba el pelo, ¿lo sabías?». Sollozó. Lo aprendió de mamá antes de que muriera. Se sentaba pacientemente, aunque llorara o hiciera berrinches, y decía: «Tranquila, tranquila. Llegó tu hermano mayor». Su voz se quebró. «¿Por qué? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Qué hicimos para merecerlo? Mi hermano me crió. Renunció a su juventud, su libertad, sus estudios, su vida, solo para protegerme tras la muerte de mamá y papá. Solía decir que nunca me dejaría sola». Hanako se desplomó, cayendo de rodillas, llorando incontrolablemente. Sus dedos arañaban la tierra, sus uñas llenas de tierra. Yoshizuru Asato observó, sin palabras. Takeo, recordando cuando el demonio intentó devorar a Hanako, dijo en voz baja: «Señorita Hanako, esa cosa ya no es su hermano». Una vez que una persona se convierte en demonio, pierde completamente su humanidad. Eso era algo que Kyojuro Rengoku le había enseñado a Takeo, una verdad, un conocimiento. No importa quién haya sido antes, hermano, amigo, ser querido, cuando alguien se vuelve demonio, pierde la razón, devora a sus seres más cercanos. Quizá, después de mucho tiempo, al consumir suficientes humanos y ganar fuerza, algunos demonios recuperan fragmentos de recuerdos de cuando eran humanos, pero para entonces, las personas que mataron ya están muertas. Los que devoraron jamás volverán. Un demonio es un demonio, nunca podrán volver a ser humanos. Takeo no siempre lo había entendido. Había visto pocos demonios. Hubo un tiempo en que pensó que quizá había excepciones, que así como entre humanos hay buenos y malos, también habría demonios buenos y demonios malos. Pero ahora, tras ver al que fue el hermano de Hanako intentar dañarla, todas sus ilusiones se rompieron, y comprendió, con dolor, lo que realmente eran los demonios. «Ja ja 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 ja. Es mi hermano. No teníamos a nadie, pero no mendigamos. Trabajamos duro, día y noche, cumpliendo encargos para un futuro mejor. Entonces, ¿por qué nos pasó esto?», gritó al cielo. «¿Por qué tuvo que convertirse en un monstruo? ¿Por qué él? No otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso no existe Dios?». Su voz quebrada en un gemido áspero silenció incluso la lluvia. Su angustia brotaba del alma, un grito nacido de la esperanza rota y un amor ya no correspondido. Solo quería que volviera, solo una vez. Escuchar su nombre, con cariño, como antes. Se encorvó hacia adelante, abrazándose la cabeza, temblando incontrolablemente. Asato quedó paralizado. Y Takeo, observando a esta chica que había cometido lo imperdonable, pero por razones desgarradoramente humanas, no dijo nada.
En ese momento, Takeo solo tenía un objetivo, matar al demonio de pelo largo que había escapado. Respiró hondo y se concentró en los destellos de la espada de Yori bajo la lluvia. Le habló en voz baja a Sato. Voy a apoyar a Yori. Te dejo a la señorita Hanako a ti. Ese sí, respondió Sato, quedándose al lado de Hanako para protegerla. Entonces, Takeo desapareció rápidamente dentro de la cortina de lluvia. El crecimiento de Sakoma Yori había sido rápido. En el mes desde la última vez, su fuerza había aumentado notablemente, quizás para seguirle el ritmo a Takeo. Por eso, a pesar de enfrentarse a un demonio que ya había despertado su arte del demonio de sangre, su cabello se movía y azotaba como látigos mortales, Sakoma Yori no mostraba señales de estar abrumada. Por eso, el demonio de pelo largo no había logrado huir muy lejos, Sakoma Yori lo mantenía atrapado. Maldita sea. Eres una asquerosa. No creas que te tengo miedo. Al darse cuenta de que no podía escapar y con la llegada de un segundo cazador, el demonio atacó con frustración. Su cabello voló y se enroscó, formando más de una docena de largas agujas de color rojo sangre. Arte del demonio de sangre, técnica de la aguja del caos. Cada hebra se había endurecido hasta tener la resistencia del metal. De repente, las agujas se dispararon hacia Yori y Takeo. Yori respondió instantáneamente con su técnica más fuerte, respiración acuática, tercera forma. Takeo sacó su espada Nichirin y asumió una postura distinta. Respiración de lobo. El estilo original de Takeo le daba la presencia de un cachorro de lobo humanoide, irradiando un aura primitiva y peligrosa. Las hojas de viento se enroscaron alrededor de su espada, y en el instante en que las agujas se acercaron, explotaron hacia afuera, tomando la forma de lobos gigantes. Los lobos del viento se lanzaron hacia adelante, destrozando las agujas de cabello que venían. Tercer curso, caza del lobo. A diferencia del rápido y agresivo doble ataque de la primera forma, o el imprudente y penetrante asalto de la segunda, la tercera forma fue diseñada para combate a gran escala, ataques amplios y multidireccionales, perfectos para manejar enemigos que dependen de la cantidad. Las ráfagas de viento se movían como una manada de lobos en plena cacería, lanzando golpes implacables y desgarradores. Por eso se llamó caza del lobo, un asalto coordinado de una manada. Tras destrozar el cabello del demonio de un solo golpe, Takeo no se detuvo. Giró su espada, con los pies firmes en el suelo fangoso, la mirada fija en el cuello del demonio, concentrado. Respiración de lobo, cuarto curso. Su cuerpo se lanzó como un rayo a través de la lluvia, dejando una estela de niebla que la tormenta dispersó. En un instante, Takeo estaba frente al demonio, que acababa de levantar la guardia para defenderse. Un destello de su espada brilló en el aguacero, acompañado del débil eco del aullido de un lobo. En un abrir y cerrar de ojos, la cabeza del demonio voló por los aires, girando bajo la lluvia. El ataque del lobo en la niebla. Takeo susurró el nombre de la cuarta forma mientras la cabeza cortada golpeaba el suelo. Ruido sordo.